Mis amados, vamos al capítulo 7, nos quedamos en el versículo 37, hoy estaré predicando del versículo 37 al 39, tendremos 3 versículos en el día de hoy, ya que veníamos de unas series bastante largas, sé que a veces algunas porciones son más largas que otras, pero esta definitivamente entendía que ameritaba un poco más de tiempo esta pequeña sección. Leemos capítulo 7 de Juan, versículo 37 al 39, y dice: en el último día, el gran día de la fiesta, Jesús, puesto en pie, exclamó en alta voz: si alguien tiene sed, que venga a mí y beba. El que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. Pero él decía esto del Espíritu, que los que habían creído en él habían de recibir, porque el Espíritu no había sido dado todavía, pues Jesús aún no había sido glorificado. Hermanos, vemos cómo Jesús en esta fiesta de tabernáculos, hemos visto a través de los versículos anteriores, que Jesús llega a mitad de fiesta, llega a enseñar, está enseñando en Jerusalén, y nos damos cuenta cómo se suscita un discurso de parte de Jesús y una conversación, una discusión, podríamos llamar, con los judíos, aquellos que estaban ahí. Sabemos que cuando el Evangelio de Juan nos habla de los judíos, nos habla en cierta manera aquellos que han rechazado a Cristo. Y vemos cómo en esta semana, normalmente este tipo de esta fiesta en particular, tenía un mandato de 8 días, tenían 7 días, donde hacían una serie de cosas que vamos a estar viendo más adelante, esa serie de actividades, sacrificios y demás, y nos damos cuenta cómo en este último día, que era el día más importante para efectos, y por eso nos dice Juan el apóstol, en el último día, el gran día de la fiesta. Vemos cómo Jesús se levanta y exclama y predica, exclama en voz alta, lo cual no es algo que no se escuchaba, sino algo que estaba destinado para que lo escucharan todos aquellos que posiblemente que podían escuchar. Y interesante que con estos versículos, estudiándolos durante esta semana, mis hermanos, estuve en esta semana en mi casa 2 días sin agua. Entonces son estas cosas excelentes que Dios permite en la vida del predicador en algunas ocasiones para entender algunos asuntos. Y Jesús hablando precisamente de esta agua, y hubo 2 días que yo estaba pidiendo agua porque no teníamos agua en la casa. Donde vivo, a veces está todo conectado, y si alguien tiene que arreglar algo del tubería principal, cierran las llaves y demás, y nos quedamos sin agua ahí por 1 día y medio, vamos a pensarlo así, que se sintieron casi como 100 días, pero fue poco tiempo. Normalmente los que vivimos acá sabemos que el tema de quedarse sin agua es algo poco común. Normalmente estamos acostumbrados, no tan solo aquí, en general en Estados Unidos, abrimos el grifo de agua y sale el agua normalmente de ahí. De hecho, hasta desperdiciamos agua. Estamos, en ocasiones mi esposa me toca la puerta, salga ya de la ducha, ya pasó el tiempo. Y demás, o sea, estamos ahí mal acostumbrados a que el agua es un recurso que lo damos por contado. Ya contamos con el agua, y de hecho cuando nos quedamos sin agua, como me pasó en estos días, nos frustramos, decimos, pero ¿cómo esto es posible? No está bien. Y en cierta manera esto nos lleva a pensar, me lleva a pensar que no tenemos en este contexto, en nuestra cultura, no le hemos dado valor a lo que es el agua. No le hemos dado valor a lo que es el agua. Y por eso resalto esto, para que podamos entender en el contexto donde estamos en este texto y por qué las palabras de Jesús son tan necesarias, importantes, y la ilustración es de tanto valor. Cuando nosotros vamos atrás en el tiempo, nos damos cuenta que
la mayoría de las ciudades, por no decir todas, porque no estoy seguro de que todas, pero la mayoría de las ciudades eran fundadas alrededor de cuerpos de agua. Tenía que haber agua corriendo, tenía que haber ríos de alguna manera para fundar una ciudad, porque en esos momentos tendrían que hacer una gran fuente, un gran pozo para poder suplir agua a todos los que vivían ahí. Ahí vemos el caso, por ejemplo, de la mujer samaritana que ya hemos estudiado, que tenía que ir todos los días a buscar agua a un pozo. Como nosotros no tenemos que hacer eso porque tenemos un grifo que nos da el agua, no sabemos lo que implica ese tipo de comunidad que entendían hace algunos siglos atrás, entendían el valor del agua, entendían el valor del agua, no era algo sencillo, reconocían que el agua es esencial para la vida. Como usted sabe y lo he dicho anteriormente, el ser humano sin agua puede durar solo 2 a 4 días, eso es todo lo que dura. Usted corta todo lo que tiene que ver con agua en su sistema, 4 a 5 días máximo, algunos pueden durar hasta menos, dependiendo su condición física. Lo cual nos lleva a entender que el agua es algo esencial para la vida humana. La sed, que es descrita como esta sensación física, fisiológica, que nos impulsa a beber líquidos para reponer la pérdida de agua, porque como sabemos, mi problema de peso no es un problema más allá que no sea un problema de agua. Mi cuerpo está lleno de agua, o sea que el mío tiene más agua que muchos de ustedes. Es un problema de agua. El cuerpo en su mayoría, en su porcentaje, tiene mucha agua. Y cuando usted tiene esa sed implica que usted ha perdido agua de diferentes maneras, su cuerpo, y usted necesita reemplazar esa agua. Y eso es un mecanismo, la sed es un mecanismo que Dios creó en nosotros para mantener el equilibrio de nuestro cuerpo. Aquellos que han pasado por una sed extrema, que yo creo que no muchos hemos experimentado una verdadera sed. Algunos de nosotros a lo mejor por unas pocas horas hemos experimentado, pero aquellos que han experimentado una verdadera sed entienden lo que es la sed. El agua es algo constante que no termina en la vida del ser humano. Necesitamos tomar agua mientras estemos vivos en nuestro cuerpo, necesitamos el agua. Pero cuando vemos esta ilustración de que Jesús está hablando de agua, sabemos que se está refiriendo a algo más. ¿Y por qué hablo del tema del agua? Es porque creo que es una perfecta ilustración la que Jesús utilizó para hablar y hacer esta gran invitación a Él, a su evangelio. Es importante, amados, que entendamos y reconozcamos la sed del alma, porque de eso es lo que Jesús verdaderamente está hablando, la sed de nuestra alma. De igual manera que nuestro cuerpo necesita agua, nuestra alma necesita del agua viva que solo se encuentra en Cristo. Y la ilustración, como he dicho, que Jesús ha compartido a través de esta invitación, de este llamado evangelístico, es atender esa sed del alma del hombre. Jesús dijo claramente, como dice el texto, el que tenga sed, venga a mí y beba. De manera física, cuando usted tiene sed, necesita agua, como todos sabemos, pero sin embargo muchos de nosotros acudimos a otro tipo de bebidas. Acudimos a las gaseosas, Coca-Colas, cosas como estas, jugos azucarados, para tratar de quitar la sed. Pero este tipo de bebidas hace lo contrario en nosotros. Este tipo de bebidas no quita la sed, sino que este tipo de bebidas, por su contenido azucarado y cafeína y demás, hace lo opuesto, deshidrata más el cuerpo. Y esto genera más sed. Y asimismo,
este mundo tiene muchos sustitutos para la sed del alma del hombre. Este mundo tiene muchos sustitutos, como he dicho, la sed del alma del hombre. El mundo le ofrece para ser saciado con cosas que solo dan más sed. Usted ve términos, por ejemplo, como el término de la felicidad. Algunos caminan en esta vida tratando de saciar esa sed y lo llaman felicidad. Yo lo que quiero es ser feliz. Y lo que significa para ellos y para muchos es, yo no quiero sufrir. Yo quiero una vida sin sufrimiento. Por eso usted habla con muchos y le dicen, no, si hay salud está todo bien. Vemos ahí que está buscando un sustituto para saciar la sed. Está buscando tener su cuerpo saludable porque eso le va a evitar esa sed del alma. Algunos, por ejemplo, sacian esa sed del alma con simplemente educación, con conocimiento intelectual y dicen, entre más yo conozca, más yo sepa, yo voy a estar mejor y voy a saciar esa sed. Y todo esto pasa, como sabemos, inconscientemente. Algunos se han entregado a generar ingresos y generar dinero y empiezan diciendo, no, yo lo que necesito es tanto, si tengo tanto en mi cuenta de banco y tengo tanto, tengo una casa y tengo un carro, no, ya eso está bien. Pero pasa que como eso no calma la sed del alma, ¿qué usted cree que sucede? Tienen eso, pero ahora no me gusta esta, quiero otra casa y quiero otro carro y quiero más dinero en el banco porque conozco gente que tiene más dinero que yo. Algunos tratan de saciar esa sed en el ámbito de los negocios y quieren cada vez un negocio más grande y más grande y más grande. Pero es una carrera que solo provoca más sed. Y puede haber algunos que estén saciando la sed de su alma con estas cosas que he mencionado. Y solo hay una contestación para calmar esa sed. Y esa sed solo la calma Cristo. ¿Has identificado, mi hermano, la sed de tu alma? Amigos que me visitan, ¿has identificado que tu alma tiene sed? Que por eso es que no puedes parar y entregas tu corazón a tantas cosas de este mundo. Y siempre estás pensando, no, si logro esto ya voy a estar bien. Pero lo logras y te das cuenta que la sed no se ha saciado. No, es el tema, estás joven, no, si me caso todo va a estar saciado. Te casas y ahora te quieres divorciar. Entonces dice, si me divorcio todo estará bien. Es una sed que no vas a poder saciar fuera de Cristo. Y mi hermano, te pregunto, ¿con quién estás saciando la sed de tu alma? ¿Con qué o con quién estás saciando la sed de tu alma? ¿Es Cristo la fuente de tu alma? ¿O solo estamos tratando de saciar la sed de nuestra alma con las cosas de este mundo que al final lo que provocarán es más sed? Hoy Jesús nos está haciendo una invitación a venir y beber agua de la fuente inagotable. Hoy recibimos la invitación a calmar, debería decir, esa sed del alma y esa gran promesa para aquellos que beben agua por medio del Espíritu. Hoy el texto nos muestra que la fe es como beber agua de una fuente inagotable. Jesús es esa fuente inagotable que vive en mí, en el Espíritu Santo. Y según recordaba, mis amados, el texto, Jesús llega a esta fiesta, comienza a enseñar y alza la voz en este último y gran día de la fiesta y hace una invitación. Y ese es el primer punto para hoy. Hace una invitación. Ahí he titulado La invitación. Había 7 días
los cuales participaban en esta fiesta de tabernáculos. Y entre las festividades que hacían, ellos vivían en esta semana en tiendas. Ellos recordaban, se supone que hicieran memoria de cuando vivieron en el desierto, vivieron en tabernáculos y hacían tiendas en Jerusalén para acordarse, tener memoria de esto. A la misma vez era un tiempo para traer ofrendas. Todos los días habían sacrificios para el Señor. Si vamos a la palabra del Señor en Deuteronomio, nos daremos cuenta de todos los detalles en específico que hacían en estos días. Pero algo que pasó a través del tiempo en esta festividad, que no lo vemos en la Escritura, pero fue que tradicionalmente los sacerdotes empezaron a traer agua del pozo de Siloé, empezaron a traer agua y empezaron a recordar en medio de esa festividad cómo Dios le dio agua al pueblo. En este gran día en particular, y esto lo hacían todos los días, pero en este gran día en particular habían 7 procesiones alrededor del altar, según uno de los comentaristas que estudié. Y en los días precedentes solo una procesión. En este último gran día habían 7 procesiones, pero en estos días anteriores solo uno. Y en estas procesiones los sacerdotes entonaban lo que se conoce como el Jalel, que está en el Salmo 118, 25, y entonaban y cantaban de esta manera: te rogamos, oh Señor, sálvanos ahora. Te rogamos, oh Señor, prospéranos ahora. A esto le llamaban el gran Hosana, que Hosana es nuestra súplica a Dios para que nos salve. Eso es lo que significa. Cada día, como dice, hacían estas procesiones, pero el último día habían 7 procesiones. Y a pesar, como he dicho, de que esta ceremonia del agua no estaba prescrita en el Antiguo Testamento, se convirtió en una tradición importante, recordando esa provisión milagrosa de agua en medio del desierto. Cada día de la fiesta el sumo sacerdote sacaba del estanque de Siloé y la llevaba en procesión esta agua hasta el templo. Tocaban trompeta y demás para marcar la alegría y el gozo de la ocasión. También se recitaba Isaías 12:3, sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación. En el templo los sacerdotes marchaban alrededor del altar mientras el coro seguían cantando, como decía: te rogamos, oh Señor, sálvanos ahora. Entonces el agua se derramaba como ofrenda a Dios. Y se entiende en este contexto de esta ceremonia. No tenemos de manera perfecta si saber si fue unos minutos antes, después, pero esto era lo que estaba pasando en ese día. Y de manera clara, para que la ilustración fuera clara, Jesús levanta su voz y dice: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Amados, ese es nuestro Señor. Perfecto en todo tiempo, no podía ser otro día, tenía que ser el día correcto, donde ese pueblo que lo rechazaba estaba pidiendo, sin realmente tener sed, estaba pidiendo: Señor, sálvanos ahora. Y tenían al Salvador entre ellos, tenían al agua viva entre ellos. Ellos estaban de manera simbólica trayendo esta agua
pero lo que no sabían es que el agua viva estaba entre ellos. Esa petición de salvación estaba delante de sus ojos. Y nuestro Señor estaba invitando a estas almas sedientas a Él por agua viva. Jesús pasó de la necesidad de las bocas secas en el desierto que recordaban a sus padres que pasaron tiempos de mucha sed en el desierto. Hizo una ilustración para que entendieran que eso era solo una sombra de cuando vendría este día perfecto, el día en que la roca de Oreb brotaría el agua para vida eterna. Pero nos habla de nuestro Señor, cómo ve a aquel sediento. Este es el mismo grupo de personas que lo han atacado a través de todo este capítulo 6 y 7. Estos fueron muchos de ellos discípulos que lo dejaron solo. Muchos de ellos que en el capítulo 7 hemos visto cómo lo han insultado. Vemos la misericordia de nuestro Señor. Jesús, en medio del rechazo, no puede dejar de ver hombres y mujeres sedientos. Y hermanos, es una enseñanza para nosotros. A veces, porque nos dicen muy poco, resentimos algún rechazo, nos aturdimos en nuestra vista, nos aturdimos en nuestro espíritu y dejamos de predicar a Cristo. Pero vemos como nuestro Señor no es como nosotros. Él tuvo misericordia de aun esos que lo rechazaban, aun esos que lo injuriaron, aun esos que Él sabía que lo matarían, lo crucificarían. Él con toda gracia y misericordia, en medio de la confusión de las personas, vemos cómo se ve un desierto. En los versículos anteriores podemos ver cómo los fariseos empezaron a discutir entre ellos si este era o no era. Vemos en medio de esta confusión que vemos que esta confusión viene por la misma sed. Usted sabe que cuando usted está en el desierto y usted tiene sed, usted empieza a ver cosas que no son. Usted se confunde su vista, se confunde todo. Eso es exactamente lo que estamos viendo. Está Jesús en medio del desierto. Están estos en una sed muy clara y están aturdidos y confundidos. Pero Jesús es ese oasis en medio del desierto. Y no era la primera invitación pública de Jesús, como hemos visto a través de los capítulos pasados. Ya ha habido varias invitaciones de Jesús. Y tampoco es la primera vez que Jesús se describe como agua viva. Si usted va conmigo a Juan capítulo 4, que ya lo hemos estudiado, solo para recordar, en el versículo 10, Jesús le respondió a la mujer samaritana: si tú conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le habrías pedido a él y él te hubiera dado agua viva. Vemos también en Juan capítulo 6, versículo 35, recientemente estudiamos que Jesús dijo: yo soy el pan de la vida, el que viene a mí no tendrá hambre y el que cree en mí nunca tendrá sed. Para esta sociedad el tema del agua era un tema serio y esencial, una ilustración que era perfecta para entenderla en todos los aspectos. Hendrickson comenta, uno de los comentaristas comenta: aunque no se puede demostrar con certeza matemática, debe considerarse como muy probable que la invitación que Jesús hizo tuvo cierta relación con el sacar agua del estanque de Siloé. Era lo que estaba comentando, de que no podemos decir de manera perfecta que Jesús lo dijo en el momento donde se saca el agua del estanque,
pero podemos entender que todos tenían un contexto correcto para la ilustración y si ese día se sacaba agua del estanque, ya haya sido antes, después, y Jesús habla en algún momento del día. Pero dice el comentarista, en todos los 7 días de la fiesta un sacerdote llenaba una jarra de oro con agua de ese estanque, acompañado de una solemne procesión, volvía al templo y en medio del toque de trompetas y de gritos de las alegres multitudes, la derramaban en un embudo que terminaba en la base del altar de los sacrificios encendidos. El pueblo estaba jubiloso, comenta Hendrickson. Esta ceremonia no solo les recordaba las bendiciones otorgadas a los antepasados en el desierto, el agua de la roca, sino que también apuntaba hacia la abundancia espiritual de la era mesiánica. Para ellos el asunto de que Dios le dio agua en medio del desierto era un asunto que merecía ser recordado. Me gustaría que vaya conmigo a Éxodo capítulo 15. Éxodo capítulo 15, versículo 22. Y dice, Éxodo 15, 22, dice, Moisés hizo partir a Israel del Mar Rojo y salieron hacia el desierto de Sur. Anduvieron 3 días en el desierto y no encontraron agua. Hermano, esto es algo grave. Nosotros no entendemos esto. Usted está 3 días en el desierto y no encontrar agua, con niños, con esposas, con animales. Esto es algo grave de emergencia. Cuando llegaron a Mara, no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por tanto, al lugar le pusieron el nombre de Mara. El pueblo murmuró contra Moisés diciendo, ¿qué beberemos? Entonces Moisés clamó al Señor y el Señor le mostró un árbol. Él lo echó en las aguas y las aguas se volvieron dulces. Y Dios les dio allí un estatuto y una ordenanza y allí los puso a prueba. Y Dios les dijo, si escuchas atentamente la voz del Señor tu Dios y haces lo que es recto ante sus ojos y escuchas su mandamiento y guardas todos sus estatutos, no te enviaré ninguna de las enfermedades que envié sobre los egipcios, porque yo el Señor soy tu sanador. Vemos también más adelante en el capítulo 17, el pueblo vuelve nuevamente. Todo esto son sombras de lo que estamos hoy predicando. Éxodo 17, 1 dice, toda la congregación de los israelitas marchó por jornadas desde el desierto de Sin, conforme al mandamiento del Señor, acamparon en Redifín y no había agua para que el pueblo bebiera. Entonces el pueblo discutió con Moisés y le dijeron, danos agua para beber. ¿Por qué discuten conmigo? Les dijo Moisés, ¿por qué tientan al Señor? Pero el pueblo tuvo sed allí y murmuró el pueblo contra Moisés y dijo, porque nos has hecho subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados. Y clamó Moisés al Señor y dijo, ¿qué haré con este pueblo? Un poco más y me apedrearán. Entonces el Señor dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo algunos de los ancianos de Israel y toma en tu mano la vara con la cual golpeaste el Nilo y ve, yo estaré allí delante de ti sobre la peña en Horeb. Golpearán la peña y saldrá agua de ella para que beba el pueblo. Así lo hizo Moisés en presencia de los ancianos de Israel. Vemos cómo el pueblo había tenido sed y vemos más adelante también, aún en Números 20, no voy a leerlo, pero en Números 20 es cuando Moisés, el Señor le dice, habla a la peña, pero él viene y golpea a la peña y obviamente no entra a la tierra prometida por causa de su desobediencia. Pero nos damos cuenta cómo Dios nuevamente a través de la peña brota agua y el pueblo se sacia su sed con esa agua. Así que nos damos cuenta, mis hermanos, que lo que está sucediendo aquí en este texto que tenemos hoy es el cumplimiento de esto. Tienen aquel que es esa peña de Horeb en medio de ellos. Tienen a Jesucristo, aquel que puede saciar la sed. El único que puede saciar la sed. Y Jesús está haciendo una invitación a los sedientos. Fíjense que Jesús dice, si alguno tiene sed. Primero, el que tiene sed es aquel que reconoce su sed espiritual. Fíjense que en Isaías 55:1 dice, todos los sedientos vengan a las aguas.
En Mateo 5 Jesús dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. Nosotros sabemos de manera general que todos los hombres, en cuanto a su alma, tienen sed. Pero algunos de ellos, como decía al principio, han engañado su sed con las cosas de este mundo, como fue el caso del joven rico. El joven rico se acerca al Señor y le dice, maestro bueno, ¿qué cosa tengo que hacer para obtener la vida eterna? Y Jesús le dice, ahí tienen los mandamientos, probando su corazón, porque estaba en un evangelio de obras. Y dice, ahí tiene, ¿has cumplido? Sí, he cumplido todo. Sabemos que no había cumplido realmente la palabra del Señor. ¿Quién puede amar a Dios con todo su corazón, con toda su alma? Ninguno de nosotros. Sabemos que había un problema de codicia y un problema de avaricia en este joven, porque más adelante Jesús le dice, ¿verdad? Él le contesta, todo esto es guardado, y Jesús le dice, cuando él pregunta qué me falta, dice, si quieres ser perfecto, ve y vende todo lo que posees y da a los pobres y tendrás tesoros en los cielos, y ven y sé mi discípulo. Pero al oír el joven estas palabras se fue triste porque era dueño de muchos bienes. Este es el ejemplo de alguien que ha tratado de saciar su sed espiritual con los bienes de este mundo. Pero sabemos que tenía sed todavía porque no estaba seguro. Fue donde el Señor a preguntar, ¿por qué? ¿Cómo tengo vida eterna? Estaba que sediento realmente. Pero como tenía tantos bienes y había tratado de saciar su sed con los bienes de este mundo, se quedó aferrado a los bienes de este mundo. Y no fue a la verdadera fuente que saciaría su sed. Lo que nosotros sabemos, que la sed de su alma, a pesar de que él podría pensar que estaba saciado, sabemos que su alma no estaba saciado. Y en este texto en particular nos muestra la obra del Espíritu Santo. Solo tienen sed de Cristo aquellos que han sido regenerados y han recibido ese llamado de lo alto. No podemos perder el contexto del Evangelio de Juan, cuando Nicodemo es contestada esa pregunta de su corazón y Jesús dice, esto es de lo alto. Tiene que ser nacido del Espíritu. Hay un nacimiento del Espíritu. Hay un nacimiento en el Espíritu. No es posible que lo podamos hacer nosotros. O sea que aquel que tiene sed espiritual de Cristo, ha habido una obra del Espíritu Santo para que pueda reconocer esa sed. Así que el llamado de Jesús, si alguno tiene sed, de una manera general nosotros sabemos que todos tienen sed, pero solo aquellos que reconocen su sed, para eso es el llamado. Por eso Jesús dice, si alguno tiene sed. Porque si el Espíritu ha hecho una obra de convencer de pecado, si el Espíritu ha hecho una obra de abrir sus ojos a su maldad y la necesidad de un Salvador, entonces esos vendrán a saciar su sed. Aquí vemos cómo el Espíritu Santo es quien abre los ojos para la salvación. Es el Espíritu Santo el que trae convicción de pecado. Es el Espíritu Santo que nos hizo sentir la necesidad de agua viva. Y nos encontramos luego, ¿y por qué podemos ver esto? Porque luego nos encontramos con dos imperativos que solo podrían hacer estas acciones aquellos que tienen sed. Venga a mí. Aquellos que tienen sed, ven a mí. Eso es un imperativo. ¿Cómo Cristo mandaría dos imperativos a hacer algo a alguien que es imposible? No, tiene que haber una obra del Espíritu Santo. Y aquí probablemente hay personas hoy que están sintiendo su sed espiritual. No sigan luchando, ven a Cristo, ven a Cristo. Cristo es la única fuente que podrá saciar tu sed. Cristo es exclusivo en la salvación. Algunos dicen, bueno, tienes que ir a la iglesia. Y yo quiero ser muy cuidadoso con lo que voy a decir, hermanos. Claro, si es una iglesia bíblica, va a predicar a Cristo. Y qué bueno que está aquí, pero la fuente no es la iglesia, es Cristo. Lo que pasa es que en este lugar
se predica a Cristo. Por eso es que la iglesia es tan importante, todo esto, porque es ese lugar donde el manantial fluye de la palabra del Señor. Ven a Cristo. Puedes venir a la iglesia, pero si no has entregado tu vida a Cristo, si no has saciado tu vida en Él, no has saciado tu sed. Jesús dijo en Juan 4:14, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él en una fuente de agua que brota para vida eterna. El otro imperativo que Jesús da es beba agua. Beber es una acción personal. Nadie puede beber agua por otro. Usted no puede decir, fulano, bebe agua por mí. No, tienes que beberla tú, el cuerpo la necesita. El cuerpo tiene que absorber esa agua. De hecho, algo interesante es que el agua, nuestro cuerpo, lo mejor que absorbe es el agua. Y lo más rápido que absorbe es el agua. Nosotros tenemos que ir a Cristo y beber a Cristo. Cristo es la única fuente de agua viva. Pero no todos los que reconocen su necesidad y se acercan a Él calman su sed. Es necesario ir a Él y beber. El que bebe de esa agua viva que Él provee, llegará a ser una fuente de agua que salta para vida eterna. Lo cual nos lleva al segundo punto, que es la promesa. Es una invitación y una promesa. Fíjense, vemos en el versículo 38 que dice, el que cree en mí, ahora describiendo a aquel que tiene sed, que ha venido y que ha bebido, dice, ese es aquel que cree. El que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser brotarían ríos de agua viva. Hay una diferencia entre el agua estancada y el agua que fluye. Dios no ha pretendido que los creyentes fueran charcas donde se estanque el agua de salvación. En su lugar, Jesús dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, brotarán ríos de su interior, correrán ríos de agua viva. Vemos que las palabras del Señor Jesús no eran una cita directa de un texto en específico del Antiguo Testamento. Cuando Jesús dice, como dice la Escritura, no está citando un texto en particular, sino que el resumen de varios textos. O sea, no es que está diciendo algo incorrecto, está diciendo como dice la Escritura. Pero es como dice la Escritura, no en un lugar específico, sino en un lugar amplio, en varios versículos bíblicos, que cuando los juntamos, dice lo que Jesús ha dicho en este texto. Y vemos en Ezequiel 47:1, por ejemplo, la visión del templo. Vemos que Ezequiel, en el libro de Ezequiel 47:1, dice, después me hizo volver a la entrada del templo y vi que brotaban aguas de debajo del umbral del templo hacia el oriente, porque la fachada del templo daba hacia el oriente. Y las aguas descendían de debajo del lado derecho del templo al sur del altar. Vemos cómo las aguas brotaban de debajo del umbral del templo. Nos damos cuenta que no está haciendo una señal de agua estancada, sino de agua que brota y fluye. También en Zacarías 13:1 nos dicen, aquel día habrá una fuente abierta para la casa de David. Wow, estos versículos, hermanos, que estos judíos entonaban, se sabían muchos de ellos la Torá de memoria, los profetas, y estaban viendo lo que Jesús estaba diciendo y no podían venir estos versículos a su mente y a su corazón. Dicen, aquel día habría una fuente abierta para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén para lavar el pecado y la impureza. En Isaías 12:3 también nos dice, sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación. Salmo 46:4, hay un río cuyas corrientes alegran la ciudad de Dios,
las moradas santas del Altísimo. Ahora nos damos cuenta qué gran ilustración ha utilizado Jesús. Isaías 58:11 dice: el Señor te guiará continuamente, saciará tu deseo en los lugares áridos y dará vigor a tus huesos. Serás como huerto regado y como manantial cuyas aguas nunca faltan. Isaías 44:3: porque derramaré agua sobre la tierra sedienta y torrentes sobre la tierra seca. Derramaré mi espíritu sobre tu posteridad y mi bendición sobre tus descendientes. Todos estos pasajes juntos, plenamente, podemos decir que Jesús dijo, como dijo la Escritura. La idea general del pasaje, como he dicho, no representa necesariamente una porción que él está citando textualmente, sino el resumen de lo que habla la Escritura en cuanto a la salvación y la comparación con el agua que fluye. Los que beben de la fuente, Cristo, esos que beben de la fuente tendrán una sed saciada por toda la eternidad. Y tendrán también una vida abundante en cómo interactúan con otros. Y como decía al principio, el creyente no es agua estancada, sino es agua que fluye, y así de esa fuente de Cristo nosotros fluimos de igual manera y damos a otros de la fuente que es Cristo, y damos de manera abundante. El que recibe esta bendición del Señor, también por la gracia soberana del Señor, se convierte en un canal de bendiciones para otros. Los creyentes de una manera somos canales a través de los cuales son enviados esos ríos de agua viva que vienen de esa fuente inagotable que es Cristo. Tenemos un llamado a evangelizar a los perdidos y edificar a los santos, y que brote de nuestro interior el agua viva de Cristo y podamos así nutrir a aquellos a nuestro alrededor. Pero nunca podremos dar lo que no hemos recibido. Si usted no come ni bebe, va a terminar desnutrido y no podrá dar nada. Por eso es que es una fuente que continuamente va fluyendo en nosotros. Y llevamos así el agua de Cristo a este mundo. Nosotros, la iglesia, somos la evidencia, mis amados, de que las aguas de Cristo son la fuente eterna que brota a través de cada uno de nosotros que hemos sido saciados nuestra sed en esa fuente inagotable. Vemos también en el versículo 39, vemos la garantía de la promesa. Versículo 39 nos dice: pero él decía esto del Espíritu, que los que habían creído en él habían de recibir, porque el Espíritu no había sido dado todavía, pues Jesús aún no había sido glorificado. Jesús en este versículo nos habla del Espíritu Santo, por medio de quien imparte vida a los que creen. Si nosotros leemos en Juan 3:5, aquí mismo en el Evangelio de Juan, ya esto era una verdad que Jesús había revelado. Dice en Juan capítulo 3, versículo 5, en la conversación con Nicodemo: en verdad te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. No te asombres que te haya dicho tienen que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Más adelante en el capítulo 6, ya hemos aprendido en el versículo 63, el Espíritu es el que da vida. El Espíritu es el que da vida. Pero también vemos en Romanos el apóstol Pablo hablando precisamente que, sin embargo, en Romanos 8:9, si ustedes no están en la carne, sino en el Espíritu, si en verdad el Espíritu de Dios habita en ustedes, pero si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Si va más adelante conmigo a Juan 16,
versículos 7, 9, mirando esa obra del Espíritu Santo, nos dice ahí: pero yo les digo la verdad, les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a ustedes, pero si me voy, se lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, porque no creen en mí, porque no creen en mí. Entonces vemos la obra del Espíritu Santo, hermanos. Y vemos que es el Espíritu Santo el que da vida. Sin el Espíritu Santo, si el Espíritu Santo no hace su obra, no hay sed. No va el ser humano a reconocer su sed. Tiene que el Espíritu Santo hacer una obra en nosotros espiritual para reconocer la sed. Y aquí el Señor habla de la promesa del Espíritu que habían de recibir los creyentes eventualmente, futuramente, pues aún todavía, como nos dice el texto, no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Pero debemos ser cuidadosos y no malinterpretar este texto, porque puede haber una muy mala interpretación que no es una buena teología bíblica. Nuestro Señor no dijo que el Espíritu Santo no estaba presente o activo en algún momento de la historia redentora. No, no, no. El Espíritu Santo siempre es Dios, es eterno. Pero las palabras de Jesús, aun si vemos el capítulo 14, versículo 17, a lo mejor nos aclara un poco más. Ahí en el versículo 17 nos dice: es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir porque ni lo ve ni lo conoce, pero ustedes sí lo conocen porque mora con ustedes y estará en ustedes. Y hermano, quiero que tengamos esto con claridad. Había una promesa que todavía no se había cumplido en este momento, y es el hecho de que el creyente del nuevo pacto es morada del Espíritu Santo, es morada del Espíritu Santo. Pero tenemos que claramente reconocer que el Espíritu Santo siempre ha estado obrando, siempre ha estado obrando, porque es Dios, es eterno. Nadie, absolutamente nadie, en ninguna era de la historia podría salvarse sin la intervención del Espíritu Santo. Nadie de ninguna era podría salvarse sin la intervención del Espíritu Santo. Aún vemos a David diciendo en el Salmo 51:11: no me eches de tu presencia y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vemos el salmista en el Salmo 139 diciendo: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿O a dónde huiré de tu presencia? Si subo a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol preparo mi lecho, allí estás tú. Vemos en el Salmo 143, versículo 10, el salmista diciendo: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios, tu buen espíritu me guíe a tierra firme. La manera en que trabajaba en cuanto a la relación con el creyente en el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo no moraba en la vida del creyente como en el Nuevo Pacto. En el Nuevo Pacto hay una promesa, es una promesa que viene, aún lo vemos en algunos versículos que tengo aquí para ver, en Ezequiel precisamente, en Ezequiel 36, había una promesa para los creyentes del Nuevo Pacto. Y dice en Ezequiel 36, 24 al 28, porque los tomaré de las naciones, los recogeré de todas las tierras y los llevaré a su propia tierra. Entonces los rociaré con agua limpia y quedarán limpios de todas sus inmundicias y de todos sus ídolos limpiaré. Además les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que anden en mis estatutos y que cumplan cuidadosamente mis ordenanzas. Habitarán en la tierra que di a sus padres y ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios.
nos damos cuenta que algo cambió en el aspecto de nuestra morada con el Espíritu Santo en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento nos damos cuenta David orando y diciendo, no apartes de mí tu espíritu, porque vemos que el Espíritu en el Antiguo Testamento era dado para cumplir la función de Dios. Pero vemos también la obra del Espíritu Santo regenerando los santos del Antiguo Pacto. Porque ¿cómo llegarían a Dios si la obra del Espíritu Santo? Es el Espíritu Santo el que convence de pecado. O sea que el Espíritu Santo en términos de redención hacía la obra de regenerar al creyente para creer. Y vemos cómo el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento era dado para hacer la obra del ministerio, lo que Dios había llamado al hombre. Pero vemos ahora como en el Nuevo Pacto, ahora nos dice en 1 Corintios 6:19, o no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en ustedes, el cual tienen de Dios y que ustedes no se pertenecen a sí mismos. Ahora en la promesa del Nuevo Pacto, como decía en Ezequiel, acabo de leer, pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que anden en mis estatutos. Por eso es que podemos entender cuando Jesús habla de Juan el Bautista y dice, de los hombres que han nacido de mujer, no hay más grande que él, pero es el más pequeño en el reino de los cielos. Hermanos, esto es algo que nos debe llenar de gozo. La promesa del Espíritu Santo morando en nosotros. La promesa. Somos templo del Espíritu Santo. Por eso no tenemos que ir a Jerusalén, a ningún templo, a ningún lugar. Somos templo del Espíritu Santo. Y eso es precisamente lo que nos está revelando ese texto. Somos templo del Espíritu Santo. Vemos cómo Jesús nos hace entender que el Espíritu es quien nos capacita para traer agua viva de salvación a otras almas sedientas. Debemos orar y pedirle al Señor que el Espíritu Santo haga su obra para que los pecadores, los que están perdidos, sedientos, reconozcan su sed espiritual. Y no olvidemos que, como dice en Juan 16:7, el Señor Jesús dice, os conviene que yo me vaya para que venga el Consolador. Estamos en el Espíritu Santo. Algunos podrían decir, yo hubiese querido vivir con Jesús, caminar con Jesús, estar con Jesús. Y todo eso suena deleitoso porque es Cristo nuestro Señor. Y claro que todos hubiésemos querido ser uno de los apóstoles o haber estado caminando entre Él, Dios encarnado. Pero si prefiriéramos eso a lo que tenemos ahora, tendríamos que llamarle mentiroso. Porque Jesús dice, os conviene que yo me vaya. Nos convenía a todos que Jesús se fuera y que el Espíritu Santo morara en nosotros. Hermanos, no tenemos menos, hermanos. Tenemos más. Tenemos más, hermanos. Jesús estaba limitado en un cuerpo, en un lugar en particular, con pocas personas las que su cuerpo le iba a permitir atender. Pero ahora la iglesia, en el Espíritu Santo, con todos los creyentes en el Espíritu Santo. Ahora la iglesia es ese cuerpo del mundo. Por eso es que Jesús dijo, cosas mayores harían. No es los que dicen estos disparates de que van a levantar muertos. Entonces no tiene nada que ver con eso. Es el alcance de aquellos redimidos en los que el Espíritu Santo mora, predicando a Cristo, mostrando a Cristo a este mundo. Cuando el mundo ve a la iglesia, debe ver a Cristo. Cuando la ve a nosotros, debe ver a Cristo. Y somos muchos, remanente pequeño, pero muchos en comparación. Y Jesús aquí habla de no había sido glorificado, se refiere sin duda a su ascensión a la gloria celestial en el momento en cual el Padre envía al Espíritu Santo. Nos damos cuenta en el libro de Hechos que algo especial concurre. El Espíritu Santo es derramado en el libro de los Hechos y nos damos cuenta que hubo señales de esto. Y vemos cómo de ahí en adelante, y tomando en consideración que hay una transición de pacto en el libro de los Hechos, nos damos cuenta de ahí en adelante que cada persona que llega a la fe, que es saciada esa sed,
lo ha hecho porque el Espíritu Santo lo ha convencido de pecado, lo ha regenerado y lo ha injertado en el cuerpo de Cristo. Gloria sea a nuestro Señor. Quienes responden a la invitación, mis hermanos, de Cristo, reciben el agua viva de la salvación. Esos que respondieron en aquel momento donde Jesús está hablando, recibirían la salvación si el Espíritu Santo había hecho una obra en ellos. Pero el Espíritu, el ser morada del Espíritu Santo, lo recibiría más adelante, como he dicho en el libro de los Hechos. Más adelante se cumpliría esa promesa, que era una promesa que esperaban con ansias. Dice la Escritura que hemos sido sellados con el Espíritu Santo, mis amados. Esa es la garantía de que Cristo nos vendrá a buscar. Somos su nueva morada en Sión. Somos de la misma manera que el pueblo anhelaba el tabernáculo porque estaba la presencia de Dios. De la misma manera que el pueblo veía esa arca del pacto, la presencia del Señor en ese lugar en particular, anhelaban el templo porque ahí estaba la presencia de Dios. Amados hermanos, el velo se ha rasgado. Si estás en Cristo, has bebido del agua viva de vida eterna. Eres morada de Dios. La presencia de Dios está plenamente en tu vida, en la persona del Espíritu Santo. El Antiguo Testamento relaciona ese flujo de torrentes de agua, torrentes de bendición con la venida del Espíritu Santo, como nos decía en Isaías 44:3, porque derramaré agua sobre la tierra sedienta y torrentes sobre la tierra seca, derramaré mi espíritu sobre tu posteridad. Y esa promesa se ha cumplido. Pero en este mundo, todos aquellos que me escuchan, hay solo dos grupos de personas en el mundo: personas sedientas y personas satisfechas que han satisfecho su sed. En Lucas capítulo 16 nos narra sobre este grupo, sobre estos dos grupos de personas. Nos dice en el versículo 19 que había cierto hombre rico que se vestía de púrpura y lino, celebrando cada día de fiestas con esplendidez, y un pobre llamado Lázaro que se tiraba en el suelo a su puerta, cubierto de llagas, ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Además, los perros venían y le lamían las llagas. Sucedió que murió el pobre y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió el rico y fue sepultado en el Hades. El rico alzó sus ojos estando en tormentos y vio a Abraham a lo lejos y a Lázaro en su seno, y gritando dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y que refresque mi lengua, pues estoy en agonía en esta llama. Tengo noticias: en el infierno no hay fuente de agua. Él se sació esa sed espiritual con todas las cosas de este mundo. Pero sabemos que solo esa sed la puede saciar Cristo. Puedes seguir buscando con qué más saciar tu sed. Te puedo decir con toda sinceridad: ahórrate los esfuerzos, ahórrate el tiempo, pero no hay nada en esta tierra que sacie esa sed, solo Cristo. Ven a Él, sediento que me estás escuchando, porque ahí será muy tarde. Y vemos esa sed que no se acaba. Decía: necesito que me traigan, mojen la punta y me traigan. Esa es la sed de la perdición. Esa es la sed que marcará a aquellos que están sin Cristo. Jesús es la fuente. En la cruz, Jesús dio su vida por nosotros, los sedientos. Su vida fue depositada en nosotros por el Espíritu Santo.
Pero no olvidemos, mis amados, quien estaba en la cruz, Jesús estaba por nosotros. Éramos nosotros los que merecíamos esa cruz. No nos olvidemos de eso. Por eso Jesús dijo en la cruz: tengo sed. No pensemos ni por un momento que nuestro Señor necesitaba saciarse de esa agua, porque en Él estaba el manantial de vida eterna. Jesús en la cruz está hablando como nosotros. Jesús tomó en esa cruz la sed de nosotros y fue y sufrió en la cruz del Calvario, sufrió la ira de su Padre por nosotros. Esa era la sed que nos correspondía a nosotros, pero Jesús la tomó por nosotros. Él es el manantial de agua. ¿Cómo tendría sed? Porque fue cargado con nuestra maldad, fue cargado con nuestra sed. La sed de nuestras vidas Él la llevó para siempre y nos ha dado el manantial de agua viva. Hermanos, vivamos en la plenitud de esa fuente inagotable. Diariamente vengamos a Cristo. Nuestra vida se trata de beber a Cristo cada día. Ríos de agua viva que brotan dentro de nuestro ser. Me decía un médico que es muy fácil detectar el cuerpo deshidratado. Hay señales claras: boca seca, fatiga, dolor de cabeza, mareos, piel seca. Él puede ver cuando alguien está deshidratado. Muy fácil también se puede detectar a un hombre o una mujer salva que han tomado de esa fuente y que poco a poco nos vamos deshidratando. Los que hemos sido levantados por el Espíritu Santo para reconocer nuestra sed, hemos venido a Cristo y bebido de su agua viva. Brotan ríos de agua viva en nosotros. No hay nada, mis hermanos, más saludable que ver una cascada de agua en comparación con agua estancada. Y si sientes que tu vida está llena de agua estancada, no te equivoques, no. Si el Espíritu Santo está en ti, brotan aguas de vida. Pero si te sientes que estás en agua estancada, es que necesitas venir cada día y refrescarte en la fuente que es Cristo. Por eso es que es una agua que no para, hermanos. No fue que bebimos un día y ya no, es que Cristo continúa dándonos esa agua que necesitamos también para vivir para Él. Aquellos que caminan firmes en el Señor se han encontrado una fuente de agua viva y han estado bebiendo de esta fuente inagotable. Y en los últimos días, como dice en Apocalipsis, nos dice claramente, esta es nuestra promesa, en Apocalipsis 7, 15 y 17. Por eso están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y aquel que está sentado en el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Y mira la promesa: ya no tendrán hambre ni sed, ni el sol les hará daño, ni ningún calor abrasador, pues el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a manantiales de agua viva. Y Dios enjugará toda lágrima de sus ojos. A Cristo sea la gloria y la honra por siempre, porque esta promesa ya ha comenzado en nosotros. Él nos ha pastoreado, nos está pastoreando y nos pastoreará por la eternidad. Señor amado, tu palabra es bálsamo a nuestras vidas. Gracias, Señor, por permitirnos meditar hoy en tu palabra. Meditar en la abundancia de vida que tenemos en Cristo, en nuestra fuente inagotable de agua, Señor. Señor, yo sé que entre medio de nosotros hoy hay algunos que
que no se han saciado de Cristo, que no se han saciado su sed y están buscando llenar esa sed con cosas de este mundo, Padre. Ten misericordia de ellos, Señor. Permite que tu Espíritu hoy, Señor, abra sus ojos a su pecado y puedan reconocer su sed y escuchen esas hermosas palabras: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Señor, te pido hoy, Señor, ten misericordia. Permite que aquellos que están sedientos puedan reconocer su sed de ti, Señor. Pero también te pido, Señor, aquellos que hemos sido saciados en nuestra sed, Señor, que podamos vivir saciándonos cada día de Cristo, de la fuente inagotable, Señor. Y no vivamos como aguas estancadas, sino como ríos que brotan en nuestro ser. Y será así de bendición para nuestras almas sedientas y para todos aquellos que están a nuestro alrededor. Así lo oramos, en el nombre de Cristo oramos. Amén.